Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Elizalde. Soy parte de Flight Center Travel Group México y también soy líder ERG LGBTQ+ para México. Y bueno, hoy es 1 de diciembre y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Creo que es muy importante seguir hablando de estos temas y en esta ocasión pues traigo a dos super invitados de la asociación Casa de la Sal, que es de la parte de dirección, comunicación y PR, quienes son Carlos y Brenda, que estoy muy contento de que puedan estar conmigo y que podamos platicar sobre este tema, porque ahora sí, el objetivo de este tipo de sesiones o de este tipo de, más que nada que existe este grupo, aparte es de que apoyo a la comunidad LGBT dentro de la empresa, también lo que buscamos es sensibilizar y educar para que todos tengamos un sano ambiente laboral. Entonces agradezco mucho que estén aquí y bueno, pues podemos empezar con ¿qué es Casa de la Sal? A ver, platíquenos. Pues antes que iniciemos, primeramente agradecerles muchísimo por el espacio, de verdad que para nosotros es bien valioso que haya esta suma de esfuerzos y que creemos espacios como estos donde nos enfoquemos en educar y sensibilizar a las personas en temas tan importantes. Llevamos 40 años en una pandemia a nivel mundial y tristemente no han cambiado muchas cosas desde hace 40 años. Entonces, de verdad, muchas gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas y poder compartir con todos y todas ustedes. La Casa de la Sal es una asociación civil que desde hace 37 años nos hemos dedicado a brindar acompañamiento integral y gratuito a personas que viven y conviven con VIH y que queremos decir con integral que atendemos desde la infancia hasta la edad adulta y para cada población tenemos servicios específicos de acompañamiento. Tenemos un albergue de niños que viven con el diagnóstico y que además se encuentran en situación de orfandad, damos acompañamiento a niños que sí están en un contexto familiar. Hay un servicio que tenemos que es bien bonito, que es Infancia Libre de VIH, donde damos acompañamiento a mujeres embarazadas que viven con el diagnóstico. El objetivo es, pues el nombre lo dice, que los bebés nazcan sin el virus y este objetivo lo hemos cumplido desde hace 18 años. Todos los bebés nacidos en Casa de la Sal han nacido sin VIH. Y bueno, muchos otros servicios como clínicas psicológicas especializadas en VIH, talleres de salud mental, consejería profesional y educativa en la aplicación de pruebas rápidas, talleres, pláticas, conferencias en escuelas desde nivel básico hasta nivel superior, enlaces hospitalarios con los principales hospitales de Ciudad de México, acompañamiento a adultos mayores para que su envejecimiento sea activo y que se mantenga su calidad de vida y bueno, un sinfín de cosas que, sí, ahora sí que hacemos. Cubren ahora sí todo el ser humano, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿no? Y estarlos acompañando en las diferentes etapas de su vida. Oigan, ¿y cómo surge Casa de la Sal? ¿Qué es lo que hacen para que, saben que tomamos la decisión de crear esto? ¿Qué faltó? ¿Qué no había? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué decidieron crear Casa de la Sal? Pues imagínate, si hoy es complicada la pandemia del VIH, hace 37 años era todavía más terrible de lo que lo vivimos hoy. Y nuestra fundadora, que es la doctora Rosa María Rivero Velasco, pues empieza a ver toda esta realidad, ¿no? De las personas iban a abandonar a sus familiares en los hospitales, nadie quería atenderlos, el propio personal de salud no quería brindar esta atención, era muy, muy complicado y las personas estaban muriendo solas, porque en ese entonces recibías un diagnóstico de SIDA y cuando tenías un diagnóstico de SIDA lo único que esperaba era que te murieras porque no había otra cosa que hacer. Entonces la doctora Rosa María empieza a ver estas necesidades y es que ella decide empezar a acompañar a estas personas, ¿no? En ese entonces lo que hacíamos realmente era dar un acompañamiento tanatológico y ayudábamos a bien morir a las personas. Entonces empezamos en los pasillos del Hospital General de México con todo este acompañamiento y entre esas primeras personas que fueron diagnosticadas con SIDA en nuestro país llegamos con Gilberto, que Gilberto se convirtió en un pilar de Casa de la Sal porque él vivía este mismo contexto. Pero llega Rosa y le dice, oye, ayúdame a no morir en el hospital, yo no quiero morir en el hospital. Entonces Rosa lo logra, saca a Gilberto del hospital, se lo lleva a su casa y como a los 6 meses fallece. Pero antes de fallecer nos hizo un regalo bien bonito que fue su casa. Y nos la regaló con el objetivo de seguir acompañando a más personas y que hiciéramos lo que hicimos con él, ayudarle a bien morir. Y bueno, ya después con el pasar de los años fue que todos los servicios de Casa de la Sal siempre han sido así, ¿no? Naciendo desde la adversidad, ninguno de ellos fue planeado. Por ejemplo, el albergue
llega una familia de papá, mamá y una bebé de brazos, tocan la puerta y fue, es que nos estamos muriendo y nadie quiere cuidar a nuestra niña porque ella también tiene el diagnóstico y entonces, ¿qué vamos a hacer? Quédenselo ustedes, nosotros no podemos, o sea, no tenemos el respaldo legal para quedar a la niña, pero por favor quédensela, no podemos. La niña empieza a llorar, se sale el papá, porque iba a ir a buscar la comida de la niña al carro, y no regresa, y la niña llora y llora y llora y llora y llora, y la niña y la mamá nos dice, se las dejo aquí tantito, déjenme ir porque ya se tardó mucho. Se sale y obviamente nunca regresó. Uh-huh. Entonces abandonan a Azucena, fue la niña que inaugura el albergue, y fue un relajo, ¿no? Porque entonces ya fue a empezar a correr para tener todo lo legal y no meternos en problemas y bla, bla, bla. Pero así fue como se fundó el albergue de Casa de la Sal. 2 meses después ya teníamos a 30 niños con nosotros. Y bueno, pues hasta la fecha es un servicio que seguimos teniendo. Pero todo ha sido así, todo ha sido una respuesta a la pandemia del VIH. Nosotros nos consideramos una respuesta a la pandemia del VIH. Me llama la atención, Carlos, que le llames pandemia. Está establecida como pandemia. Sí. Y fue en los 70s, 80s, desde que se diagnosticó el primer paciente hasta ahorita, ¿cómo ha sido el aumento? Esto es una duda que me causó. ¿Cómo ha sido el aumento de esto? Y 2, me llama mucho la atención y quiero que nos platiquen cómo ha sido la evolución, porque la fundación fue para el bien morir, acompañarte para el bien morir, y ahorita ya es el bien vivir, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora sí, contrastes tan maravillosos, ¿no? Que tú tienes un inicio y fundas para que no mueras solo, porque pues te tenían como apestado, uh-huh, ¿no? Todo marginal. Y ahorita ya es, no, te voy a dar una calidad de vida. ¿Qué ha cambiado en todos estos años? Sé que la ciencia ha avanzado ahorita, por favor también platíquenos en ese tema, que ha avanzado la ciencia y todo, pero me ha llamado mucho la atención estas dos vertientes que has estado mencionando. La pandemia ha crecido muchísimo. La verdad es que no es algo que hayamos logrado ya controlar. Es una mentira eso de que la pandemia del VIH está controlada. No es así. Y algo que causa como, pues muchas preguntas es que ahora está creciendo mucho en mujeres y al principio era mucho de hombres. Y por eso los estigmas, ¿no? Es un virus que únicamente lo vive la comunidad LGBT, hombres que tienen sexo con hombres o comunidad trans. No hay otras realidades. Pero no es cierto. Y hoy lo vemos así, ¿no? O sea, hoy ya estamos como muy parejos entre hombres y mujeres que viven con el diagnóstico. Antes la diferencia sí era muchísima. Hoy en día ya estamos así de que casi que a la par. Entonces, ha crecido de una manera abismal. Y bueno, ahora también está creciendo muchísimo en adolescentes, en jóvenes, porque estamos iniciando una vida sexual a los 13 años, pero una vida sexual sin información, sin educación sexual, porque nos hace falta educación sexual en el país, ¿no? Bren nos puede hablar mucho de eso. Y este cambio, pues ha sido así porque ha habido un avance médico y un avance científico, no el necesario, ni el idóneo, pero ha habido un avance, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos antirretrovirales que ayudan a que la calidad de vida sea digna, ¿no? En un inicio, bueno, las personas tomaban cócteles de pastillas de hasta 14 pastillas al día para controlar. Exacto, ¿no? Entonces, controlabas el VIH, pero había muchos efectos secundarios que salían de todo esto. Hoy en día, no para todas las poblaciones, pero un adulto, por ejemplo, toma una pastilla al día y es todo lo que tiene que hacer respecto al tratamiento, ¿no? Porque también adquirir esa pastilla no es tan fácil, ¿no? Hay que ir cada mes a la institución de seguridad social que tengas para que te den este medicamento, cada 3 meses de cita médica, cada 6 meses de estudios, y bueno, con toda la burocracia que implica. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las infancias, no tenemos un antirretroviral pediátrico realmente. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños están tomando medicamentos de adultos. E imagínate. Van creciendo, ¿no? Con deformidades, por así decirlo. Claro, y justo es un efecto secundario, ¿no? Ahora ya no sucede tanto, pero antes sí había deformaciones en el cuerpo, literal, era uno de los efectos secundarios.
Hoy en día los efectos secundarios como más comunes son afectaciones en el sistema nervioso central, inflamación del cerebro, problemas con algún órgano como el hígado, el riñón y bueno, 20,000 cosas que se nos pudieran imaginar, mucha afectación a nivel neurológico, ¿no? Por ejemplo, todos los niños en Casa de la Sal están en atención psicológica, una por sus contextos sociales y dos, pues justo por el diagnóstico, pero además algunos de ellos tienen que estar también en terapia psiquiátrica por toda la afectación que tiene el medicamento en ellos y ellos no toman una pastilla al día. Ellos, por ejemplo, te doy el contexto de uno de los pequeños que tenemos en el albergue, toma a las 7 de la mañana la mitad de 2 pastillas, 4 gotas y una pastilla disuelta en agua. Cada 4 horas debe de ponerse las gotas y luego a las 7 de la noche tiene que tomar las 2 pastillas completas, las 4 gotas y otra vez la pastilla disuelta. Entonces es muchísimo el medicamento que se le está metiendo a un niño de 8 años, de 9 años. Y eso de verdad es terrible, ¿no? Entonces sí hemos avanzado, pero nos falta todavía. Hay muchas otras realidades. ¿Tú crees que dentro de las enfermedades del mundo, bueno, que al final no es una enfermedad, es una infección, ¿no? Hay que llamarlo ahora sí correctamente, no es una enfermedad, es una infección. Dentro de esto, ¿es la que le han hecho menos caso, se podría decir? Como que, o sea, porque sí existe de que es que el virus que tiene una persona no es el mismo que tiene otra, muta muy rápido, entonces por eso les ha costado encontrar como tal una cura, pero han logrado controlarlo. Pero ¿tú crees que dentro de las infecciones que existen es la que menos le han dado importancia? No sé si diría que es a la que menos se le ha dado importancia, porque seguramente hay muchas otras que ni siquiera conocemos. Pero sí creo que es la más estigmatizada, ¿no? Y el estigma ha resultado en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, las infancias. Y es que nuevamente es por el estigma, porque creemos que no existen infancias con VIH y entonces no hay investigación en VIH. A mí siempre me gusta decir que las infancias con VIH viven muchas orfandades. Y por ejemplo, si me voy a los niños del albergue, no solamente viven la orfandad de sus papás, hay una orfandad en investigación, hay una orfandad terapéutica, hay una orfandad de la sociedad, hay muchísimas orfandades que ellos están transitando justo por el estigma, porque como creemos que no existen infancias con VIH, entonces no hago esfuerzos, ¿no? En algún momento un médico me decía, ay, pues es que ¿para qué investigamos si solamente son el 2% de la población? Y sí, qué bueno que es un porcentaje poco, pero ese 2% representa el mundo para una persona, ¿no? Entonces creo que sí es la más estigmatizada porque así como este ejemplo, podemos sacar miles, ¿no? Cada quien tiene su propia historia. Totalmente. Oye, Carlos, y ¿qué significa? Porque es ahora sí conmemoramos más bien, no conmemoramos, recordamos que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, pero ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Ok, bueno, la diferencia como es el VIH, es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El SIDA va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué pasa con estos 2 puntos? Que VIH y SIDA son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? El VIH va a ser la fase inicial de la infección, que obviamente esto va a depender mucho de la persona y también de su contexto en el ámbito en que tiene que tomar un tratamiento para poder controlar lo que es el virus y no avanzar a lo que es una fase de SIDA. Si no existe una adherencia al tratamiento o no hay un tratamiento adecuado, entonces es cuando se puede avanzar a lo que es la fase de SIDA. Entonces son cuestiones totalmente diferentes. El virus del VIH lo que va a hacer es atacar las células que nos protegen de ciertas enfermedades o infecciones, ¿no? Las empieza a debilitar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si obviamente empieza a atacar lo que son estas células, van a ir disminuyendo. Las células se llaman CD4. Entonces, estas van a ir disminuyendo, lo que puede propiciar avanzar una fase de SIDA. Cuando ya, les repito, cuando ya hay un tratamiento adecuado, entonces pues solamente se controla el virus y se vive con lo que es VIH. Ok, entonces, en resumen, lo que podemos decir es que el VIH es el virus que tienes en tu cuerpo, con tus retrovirales, haces la adherencia, que es lo que dices, y haciendo una adherencia puedes vivir normal, nada más es como a lo mejor una diabetes, ¿no? Me inyecto la insulina y yo puedo seguir viviendo normal, pero traigo mi chocho, mi inyección, no sé cómo le quieras poner.
Y el SIDA es cuando el VIH se desarrolla y entonces ya mata todos tus CD4 y todas tus defensas, y es por eso que caes en un estado SIDA. Exacto. Y lo que queremos prevenir es que caigas en un estado SIDA. Exacto, el VIH en sí, como les mencionaba, se puede controlar, es como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, exactamente como mencionaban, hipertensión, diabetes, y se puede tener una muy buena calidad de vida con esta adherencia al tratamiento. Lo que pasa ya, por ejemplo, en lo que es una fase de SIDA, entonces ahí, como bien mencionas, ya destruye lo que son las células CD4 y entonces se pueden presentar lo que son infecciones oportunistas. Son 21 infecciones oportunistas. ¿Qué quieren decir? O sea, puede ser una infección en la piel, en el estómago, en el hígado, que obviamente ya trae otras consecuencias que por eso obviamente puede ser perjudicial para la salud. Y es lo que pues veíamos, ¿no? A lo mejor lo que tanto decías del buen acompañamiento, ¿no? Cuando ya tenían esas infecciones oportunistas, es cuando ya desarrollabas algo que pues ya no había marcha atrás. Hoy en día, si eres detectado como SIDA, ¿puedes regresar a un estado VIH? Sí, sí es posible. Es complicado y también va a depender de qué tan avanzado esté, ¿no? Justo lo que decía Brian, el nivel de CD4. Pero sí, o sea, en general podríamos hacerlo, pero también una realidad es, seguimos perdiendo personas a causa de estar en una etapa de SIDA, ¿no? O sea, sí se nos siguen muriendo personas y es algo que ya no debería de pasar. Y aquí aprovecho para invitar a todas las personas que nos están viendo que si ya iniciaron una vida sexual activa, deben de aplicarse una prueba mínimo al año. Todas las personas estamos en el mismo riesgo de infectarnos de VIH y el riesgo más grande para poderme infectar de VIH es creer que a mí no me va a pasar, porque si yo creo que no me va a pasar, entonces no prevengo, ¿no? Es como, yo creo que se me va a romper esta hoja, entonces voy a cuidar la hoja, pero si yo creo que no se me va a romper esta hoja, pues la voy a dejar donde sea porque no se va a romper, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si yo creo que no me voy a infectar nunca de VIH, entonces no voy a prevenir. Y es bien importante que prevengamos porque de verdad que pasa en el momento que menos lo esperamos. Por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres se infectan de VIH en su relación estable. Sus esposos son quienes infectan a las mujeres. ¿Por qué? Porque me protejo en esta idea del amor romántico, ¿no? Y de cómo mi pareja me ama y me es súper fiel y solamente va a estar conmigo, entonces ¿para qué uso un condón? ¿Y para qué me aplico pruebas rápidas de ITS? ¿No? Entonces todas esas cuestiones que nos hemos metido como sociedad y todas estas estructuras que hemos adoptado son las que nos ponen en riesgo. Oigan, una duda, que es algo que sí han preguntado o que causa también duda. Una persona ya es diagnosticada VIH, toma sus retrovirales, todo su tratamiento, sale indetectable, ¿aún así puede transmitir el virus? No, pero antes de contestar tu pregunta me parece bien importante que podamos hablar sobre qué es la indetectabilidad, porque creo que no muchas personas conocen esto. Cuando se dice que una persona vive con VIH indetectable, significa que esta persona logró la adherencia, y la adherencia es pues que estás tomando tu medicamento como en regla, ¿no? Digo, la adherencia incluye muchísimas otras cosas, pero concreto es tomar en regla tu tratamiento y por ende te va a ayudar a controlar el VIH y por ende vas a entrar a este estatus de indetectabilidad. Cuando entramos a esta etapa suceden dos cosas bien importantes. Uno, el VIH se va a controlar, haz de cuenta que este es el virus y va a entrar el medicamento y lo va a encapsular, ¿no? Y entonces lo va a dormir. Y va a matar a muchos otros. Va a quedar una cantidad de virus muy, muy, muy pequeña, pero va a estar encapsulada o dormida. Entonces va a dejar de ser, pues sí, va a dejar de atacar a la persona que vive con el virus. Y la otra cosa bien importante es que lo va a dejar de transmitir. Una persona con VIH indetectable puede tener incluso relaciones sexuales sin método de barrera, es decir, sin condón, y ya no va a transmitir el VIH porque la carga del virus es muy, muy baja. Algo importante es, ok, ya no voy a transmitir el VIH, pero me pueden transmitir otro genotipo, ¿se llama? Del VIH, o me pueden transmitir otra ITS o yo transmitir otra ITS. Entonces siempre va a ser recomendable que tengamos sexo protegido, ¿no? Es decir, con el uso de algún método de barrera. O sea, si yo tomo retroviral, o sea, yo soy VIH positivo, tomo retroviral, ya soy indetectable,
pero no uso un método de protección de barrera, como dices, y me entra otro virus de VIH, lo desarrollo, entonces tendría dos tipos de virus en mi Lo que cuerpo, va a hacer... Lo que pasa en esta cuestión Ajá. es que muchas veces las personas esto no lo saben, ¿no? O lo confunden. Piensan que como, bueno, yo ya vivo con el virus, o sea, ya estoy indetectable, igual puedo tener relaciones sexuales y no pasa absolutamente nada, porque ya no transmito el virus. Pero lo que no saben es que en esta cuestión del virus hay diferentes tipos, de estos tipos hay subtipos y de los subtipos, hay cepas. Entonces aquí pues va a depender mucho de la persona cuál es el que tenga. Entonces, por ejemplo, si una persona que vive con este diagnóstico y tiene relaciones con otra persona que vive con VIH y a lo mejor no lo sabe, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay una coinfección. Entonces el antirretroviral que yo estoy tomando ya no me va a funcionar, porque entonces es como si ahí mismo perdiera toda mi adherencia, porque ya está entrando otra nueva cepa, otro nuevo, exacto, y entonces hay que comenzar de nuevo. Pero aquí lo importante es que de los antirretrovirales hay distintos también tipos, pero si obviamente nos vamos acabando las opciones de los antirretrovirales, ya no vamos a tener opción para tomar otro. Y de verdad hay gente que se ha echado todos los antirretrovirales. El abecedario completo, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces ese es el riesgo que hay al no usar un método de barrera para tener relaciones sexuales. Oye, creo que eso es algo muy interesante, y más que nada porque entonces una persona que vive con virus de VIH puede procrear. Sí, o sea, sí, claro. Eso es algo muy, muy padre, ¿no? Porque, bueno, no padre, sino que creo que antes eso estigmatizara mucho, ¿no? De cómo vas a dar con no que tú querías ser madre, padre o algo por el estilo. Entonces, al final es algo que no vas a transmitir, o sea, llevando bien tu tratamiento y todo, no transmites a tus hijos. No, o sea, creo que ni a tu pareja, o sea, por ejemplo, si es relación hombre-mujer, el hombre es el que vive con el diagnóstico, puede embarazar a la mujer sin transmitirle el VIH y la mujer puede tener al niño y nacer sin VIH. Y también, o sea, si en esta misma pareja la mujer es quien vive con VIH, al embarazarse no le transmite el virus a su esposo y tampoco a su bebé. Que es el programa que te contaba hace un rato, ¿no? Llevamos 18 años con este programa y justo lo que hacemos es, cuando planifican el embarazo, bueno, pues los acompañamos durante todo. Pero, tristemente, en nuestro país, las mujeres, vuelvo a lo mismo, no se aplican pruebas de VIH porque creen que a ellas nunca les va a pasar, y afortunadamente, por protocolo, cuando una mujer está embarazada, le aplican una prueba de VIH. Es hasta ahí que conocen que viven con el diagnóstico. O sea, te puedo decir que de 20, con una planificamos y con 19 se enteró que vive con VIH estando embarazada. Y entonces empezamos con todo el acompañamiento, pero entonces ahí sí ya es como de córrele, porque si te enteraste desde el inicio del embarazo, qué padre, tienes 9 meses para ser indetectable, pero si te enteraste en el mes número 3, tienes 6 meses para ser indetectable. No, y ves que luego no puedes tomar tratamientos y exacto, todo. entonces y ahí es un tema, porque vuelvo a lo mismo, no hay antirretrovirales pediátricos para el VIH, y entonces ahí la mamá ya no está tomando el antirretroviral únicamente para ella, sino también para el bebé, y aún así logramos que la mujer sea indetectable. El parto debe de ser cesárea, no debe de ser vertical, no debe de lactar, pero aún así cuando el bebé nace se le debe de dar PEP, que es profilaxis post-exposición, que también es para adultos. Entonces es un relajo, o sea, de verdad, y ya como irle escarbando en las distintas realidades del VIH sale una y otra y otra y otra y otra y otra adversidad, pero en general sí se puede lograr tener a bebés, tú teniendo VIH y tu bebé va a nacer sin VIH, pero necesitas un acompañamiento médico y emocional específico para poderlo lograr. Pues es curioso, ¿no? Porque creo que hablamos de que a lo mejor no ha avanzado la ciencia, pero con toda esta plática que hemos tenido, en serio sí ha avanzado. Sí. Lo que más me ha gustado es de que antes eran estigmas de muerte y ahorita son estigmas de vas a vivir con eso, pero no te vas a morir de eso. Entonces creo que es muy importante este mensaje que nos están dando ahorita, conmemorando ahora sí lo que es el día de la lucha contra el SIDA. Pues ya con esto terminamos. No sé si les gustaría, yo me quedo mucho con la parte de la prevención, la parte de que siempre te cuides y la parte de que siempre te estés testeando, ¿no? Haciéndote pruebas y todo, si tú decides empezar una vida sexual activa, y sobre todo educación, que en un momento dado, si nosotros conocemos a alguien o tenemos
inquietud o presentimientos, que siempre estemos informándonos para no caer en estos temas de la sociedad que creo que a veces llegan a dañar más a una persona la cuestión psicológica y sentimental que lo mismo que están viviendo clínicamente, ¿no? Totalmente, sí, siempre la educación va a ser la mejor herramienta para combatir estigmas y bueno, pues también invitarles a que se vuelvan redes de apoyo de personas que viven con VIH, porque yo siempre se los digo, se los puedo afirmar que conviven con una persona que vive con el diagnóstico. El tema es que no lo saben, porque este diagnóstico, además de todas estas adversidades que ya comentamos durante todo el video, es un diagnóstico que se vive en completa soledad, porque siempre hay mucho miedo del qué va a pensar, qué va a pasar, me van a correr, bla, bla, bla. Y entonces mejor me lo guardo para mí y lo vivo yo solo. Vuélvanse a estas redes de apoyo, hay que hablar de VIH, no solamente el 1 de diciembre, hay que hablar de VIH siempre, porque es un virus que tenemos bien cerca, aunque no lo sepamos. Y súmense a causas como la Casa de la Sal, somos una asociación civil que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, vivimos al 100% de donativos, entonces tu ayuda para nosotros será muy, muy, muy importante. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @LaCasaDeLaSalAC, en cualquiera, la que tú más disfrutes. Y ahí vas a poder encontrar un buen de información que te va a ayudar a que sigas informándote. En nuestro canal de YouTube hay videos de testimonios de personas que viven con el diagnóstico y tenemos de todo, mujeres embarazadas, mujeres trans, hombres, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, de todo para que veas como todas estas caras del VIH que existen. Y pues nada, nuevamente agradecerles muchísimo por la invitación y por crear estos espacios. A hablar con nosotros y la verdad lo repito, qué bonita causa es la que hacen. Mil gracias. Y creo que no muchos nos desprendemos de nuestra vida, ahora sí, nuestro sentirnos cómodos haciendo, o no sé, la parte lucrativa como seres humanos para poder apoyar este tipo de causas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos este testimonio, espero que les hayan gustado, que se queden con mensajes positivos. Si desean apoyar a Casa de la Sal, ahora sí, conmigo pueden ir, o con Pam, quien es nuestra líder de Day, y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias.